Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva inmersión en las profundidades de la historia. Prepárense para un viaje escalofriante a la Dinamarca de principios del siglo XX, donde nos aguarda un misterio que ha fascinado y horrorizado por igual, el caso de Dagmar Overby. Dagmar Overby, un hombre que se susurra en los anales de la historia criminal danesa. Una niñera, una figura de confianza, convertida en una depredadora despiadada. Una verdadera paradoja que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo puede una persona albergar tanta oscuridad en su interior? Esa es precisamente la pregunta que intentaremos desentrañar en esta inversión. Vamos a explorar la vida de Dagmar, sus crímenes, su juicio, y cómo su caso no solo conmocionó a la sociedad danesa, sino que también inspiró cambios legales, y dejó una huella imborrable en la cultura popular. Comencemos por el principio. Dagmar Overby nació en 1883, en una época en la que Dinamarca, como gran parte de Europa, estaba experimentando profundos cambios sociales. La industrialización estaba en pleno apogeo. Y las mujeres, especialmente las madres solteras, a menudo se encontraban en situaciones precarias. Y es en este contexto, en este crisol de cambio social, donde Dagmar Overby encuentra su nicho, ¿verdad? Se convierte en una niñera muy solicitada, cuidando niños de madres solteras o de relaciones fuera de matrimonio. Niños que, lamentablemente, la sociedad de la época consideró indeseables. Exacto, era una época en la que la ilegitimidad llevaba un estigma social considerable. Y muchas madres solteras se veían obligadas a entregar sus hijos a orfanatos o a buscar cuidados informales. Dagmar Overby, con su fachada de mujer amable y confiable, se aprovechó de esta vulnerabilidad. Y la historia da un giro verdaderamente escalofriante. Sí. Detrás de esa fachada de cuidadora se escondía una asesina en serie. Entre 1913 y 1920, Dagmar Overby asesinó sistemáticamente a los niños bajo su cuidado. ¿Y qué se sabe sobre sus métodos? ¿Cómo cometía estos horribles crímenes? Sus métodos eran brutales y calculados. Estrangulaba a los bebés o en algunos casos los quemaba vivos, ocultando luego sus pequeños cuerpos en el ático de su casa antes de incinerarlos. Imagina el horror, la frialdad de esos actos. Escalofriante. ¿Y se sabe cuántas víctimas fueron en total? La cifra exacta de sus víctimas sigue siendo un misterio. Se estima que asesinó entre 9 y 25 niños, pero la naturaleza de sus crímenes, junto a la falta de registros precisos de la época, dificulta una contabilidad exacta. Esto añade otra capa de misterio a este caso. Un misterio que me imagino mantuvo a la sociedad danesa en vilo durante mucho tiempo. Sin duda. El reinado de terror de Dagmar Overby llegó a su fin en 1920, cuando la policía, alertada por el creciente número de niños desaparecidos bajo el cuidado de Overby, comenzó a investigar. Lo que descubrieron en el ático de su casa fue una escena sacada de una pesadilla. Restos humanos, cenizas. Exacto. Evidencia irrefutable de sus crímenes. La detención de Dagmar Overby conmocionó a la sociedad danesa. La niñera asesina, como se la conoció, se convirtió en objeto de fascinación y horror a partes iguales. Su juicio en 1921 debió de ser un acontecimiento mediático, sin precedentes. Lo fue. La prensa cubrió cada detalle, y la opinión pública estaba dividida entre la incredulidad y la sed de justicia. La fiscalía presentó una montaña de pruebas, y el testimonio de Overby, una mezcla confusa de confesiones y retractaciones, solo reforzó la imagen de una mente perturbada. ¿Y cuál fue el veredicto? ¿Cómo respondió la justicia danesa ante semejante horror? El tribunal, conmocionado por la magnitud de los crímenes, condenó a Dagmar Overby a muerte. Fue una sentencia que reflejaba la indignación pública, el clamor por justicia para las víctimas inocentes. Una sentencia que, sin embargo, no fue el punto final de esta historia, ¿verdad? Tuvo un giro inesperado. Así es. La sentencia de muerte, un hecho inusual en la historia judicial danesa, desencadenó un intenso debate público. Surgieron voces que pedían clemencia, argumentando que Overby, a pesar de sus actos atroces, padecía una enfermedad mental que la hacía inimputable. Es decir, que la historia de Dagmar Overby no solo nos habla de sus crímenes, sino que también nos obliga a reflexionar sobre temas tan complejos como la culpabilidad, la justicia y la responsabilidad. Precisamente. El caso de Dagmar Overby es un laberinto de preguntas sin respuesta, un espejo que refleja la complejidad de la naturaleza humana. En efecto, el caso de Dagmar Overby abrió un debate crucial sobre el papel de la enfermedad mental en el sistema judicial. ¿Hasta qué punto la enfermedad mental puede eximir a alguien de la responsabilidad de sus actos? Es una pregunta que sigue resonando en la actualidad. Y en el caso de Dagmar Overby, ¿cómo se resolvió este debate? La presión pública y los argumentos de sus abogados llevaron al rey Christian X a conmutar la pena de muerte por cadena perpetua, una decisión que, por supuesto, generó controversia. Entiendo. Algunos la considerarían un acto de clemencia, mientras que otros la verían como una negación de justicia para las víctimas. Exactamente. El caso Overby dividió a la opinión pública y puso de manifiesto la complejidad de equilibrar la justicia con la compasión. Pero más allá del debate sobre su culpabilidad, el caso tuvo un impacto duradero en la sociedad danesa. Me interesa ese impacto.
¿Qué cambió concretamente a raíz de este horrible suceso? El caso Overby actuó como un catalizador para reformas legales en el ámbito del cuidado infantil. Se implementaron controles más estrictos para las niñeras, se reforzaron las inspecciones en orfanatos y se promovieron alternativas de cuidado más seguras para las madres solteras. Es decir, que a pesar de la tragedia, el caso de Dagmar Overby sirvió para mejorar la protección de los niños más vulnerables. Así es. Podríamos decir que su legado, más allá del horror de sus crímenes, es un recordatorio de la importancia de la protección infantil y la necesidad de estar alerta ante los peligros que pueden acechar en las sombras. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más fascinante, ¿verdad? El caso de Dagmar Overby trascendió los anales de la historia criminal y se infiltró en la cultura popular danesa. Efectivamente, el caso de Overby, con su mezcla de horror, misterio y morbo, ha cultivado la imaginación de escritores, dramaturgos y artistas durante décadas. Es curioso cómo un caso tan terrible puede dar pie a tantas expresiones artísticas. Cuéntanos más sobre esta transformación de la historia criminal en leyenda popular. Bueno, por ejemplo, la escritora Karen Sendergaard Jensen publicó en 2004 la novela Englemagersken, La Hacedora de Ángeles, una obra que se inspira directamente en el caso de Overby. Una novela que, imagino, explora las profundidades psicológicas de este personaje tan complejo. Sí, la novela de Sendergaard Jensen no se limita a narrar los hechos, sino que intenta comprender las motivaciones detrás de los actos de Overby. Es una obra que invita a la reflexión sobre la oscuridad que puede habitar en el alma humana. Y no solo la literatura se ha visto fascinada por este caso, también el teatro ha abordado la historia de Dagmar Overby. Cierto. En 2006, la compañía Teatret Betsortegeste Copenhague estrenó la obra Historien om en morder, la historia de una muerte, una pieza teatral que examina la vida y los crímenes de Overby desde una perspectiva contemporánea. Una obra que, imagino, busca generar un diálogo sobre la culpa, la justicia y la responsabilidad social. Exactamente. Historien om en morder no busca justificar los actos de Overby, sino más bien comprender el contexto social en el que se desarrollaron y analizar cómo la sociedad reaccionó ante la revelación de sus crímenes. Es fascinante cómo un caso tan terrible puede dar pie a tantas reflexiones. ¿Qué crees que hace que el caso de Dagmar Overby siga resonando en la cultura danesa? ¿Por qué nos sigue fascinando y horrorizando al mismo tiempo? Creo que en parte se debe a la dificultad de reconciliar la imagen de una mujer aparentemente normal, incluso amable, con la brutalidad de sus actos. Esta disonancia cognitiva nos inquieta, nos obliga a cuestionar nuestra capacidad para juzgar a los demás y a reconocer el mal cuando se esconde bajo una fachada de normalidad. Es cierto. Y quizás también nos atrae la idea de intentar comprender lo incomprensible, de asomarnos al abismo de la mente de una asesina en serie. Sin duda. El caso de Dagmar Overby es un recordatorio de que la maldad puede adoptar muchas formas, que puede acechar en los lugares más inesperados y que a veces las apariencias engañan. Un recordatorio escalofriante, pero necesario. Y ahora, adentrémonos en la última parte de esta inmersión, donde exploraremos las reflexiones más profundas que este caso nos plantea. Después de recorrer la vida de Dagmar Overby, sus crímenes atroces y el impacto en la sociedad danesa, llegamos a la parte más reflexiva de nuestra inmersión. ¿Cómo una sociedad lidia con la oscuridad que se esconde en individuos aparentemente comunes? Esa es la pregunta que nos persigue, ¿verdad? El caso Overby nos recuerda que la maldad no siempre tiene un rostro monstruoso que puede ocultarse bajo la apariencia de la normalidad, de la amabilidad e incluso del afecto. Una realidad escalofriante que nos obliga a estar alerta, a cuestionar nuestras percepciones y a proteger a los más vulnerables. Precisamente. Y es aquí donde radica la importancia de recordar y analizar casos como el de Dagmar Overby. No se trata de glorificar a la asesina, sino de aprender de la tragedia, de comprender cómo una sociedad puede fallar en la protección de sus miembros más débiles. De identificar las grietas en el sistema, las vulnerabilidades que permiten que la oscuridad se filtre y se propague. Exacto. El caso Overby, con su brutalidad y misterio, nos deja un legado inquietante. La certeza de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados y la responsabilidad de estar vigilantes de proteger a los más vulnerables. Para quienes se han quedado con ganas de ahondar más, en este caso recomendamos visitar el Politihistorisk Museum, Museo de la Historia de la Policía en Copenhague. Allí encontrarán documentos originales, fotografías y objetos relacionados con el caso Overby. Una ventana a un pasado oscuro que nos recuerda la fragilidad de la inocencia y la importancia